Ni los políticos, ni todos los comisionados de paz que ha tenido este país, mucho menos los comandantes de los grupos criminales tienen la autoridad moral que tienen las mujeres víctimas para hablar de conflicto, para hablar de paz. Hablando nos va mejor, todavía más, cuando son las víctimas las que tienen la palabra. Caminen con nosotros. Carmenza López, su esposo, fue desaparecido por las FARC en Sumapaz. Un día, cuando la hoy senadora de esa guerrilla, Sandra Ramírez, le pidió un abrazo, ella se negó, con una razón poderosa. Ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad. Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy. El asesinato de su hijo se produjo como consecuencia de un falso positivo. Es una de las denominadas Madres de Soacha. Esta etapa ha sido muy dura porque perdí la mitad de mi vida. María Borges, mamá del cabo del Ejército Nacional Juan Mateo Benavides, quien fue asesinado recientemente en medio de una emboscada del ELN en el Carmen, norte de Santander. Cuando son tres amigos se fue, yo lo despedí, lo entregué, miren, un cajón. Señoras, ¿cómo están ustedes? Doña María, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Doña Blanca, qué gusto saludarla. ¿Cómo está doña Carmenza? ¿Qué ha habido? Pues muchas gracias por aceptar este diálogo con Noticias RCN. Estamos en el centro de Bogotá, Fragmentos, y yo quiero que entremos aquí para tener este diálogo, esta conversación que vamos a tener y que expliquemos además de entrada qué es Fragmentos. Vengan conmigo y vamos a ver qué es Fragmentos y por qué estamos teniendo este diálogo por acá. Hombre, Jonathan, ¿qué ha pasado? ¿Bien o no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, mire, quisiera que usted le explicara a doña Carmenza, a doña Blanca, a doña María y a todos los colombianos qué es Fragmentos. Bueno, Fragmentos es un espacio de arte y memoria, surge en el año 2018, producto del acuerdo de paz en el 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La base del espacio es un contramonumento hecho con las armas fundidas que entregaron las FARC y moldeado por un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. La base del espacio quiere decir el piso. Exactamente. Es decir, aquí más adelante nos vamos a parar sobre la guerra. Exactamente. ¿Sí? Es la base del diálogo que se extienda en el espacio también. Señoras, sigamos por favor. Adelante. Yo quiero comenzar esta conversación diciéndoles que las abrazamos desde el corazón, desde RCN, por todo lo que ha pasado con cada una de ustedes. Ustedes son mujeres verdaderamente meritorias, valientes, que han sufrido mucho, que están sufriendo todavía. El presidente Petro está hablando de un proyecto de paz total. ¿Ustedes cómo lo están viendo, doña Blanca? Bueno, pues la verdad, yo la estoy viendo difícil, porque el señor presidente Petro prometió un montón de cosas que iba a hacer, prometió la paz, prometió de que iba a hablar con el ELN para que cesara el fuego. Yo en ese momento, yo le quisiera decir al ELN, no más muertos, no más guerras, de que ellos son colombianos que se acojan a la paz. No de pronto porque el señor presidente, el señor Petro entró, sino que desde sus corazones. Ellos tienen mamás, tienen hermanos, que ellos pongan su mano en sus corazones y digan, cesamos al fuego. ¿Cuántas veces hemos hablado de paz con el ELN? Y mire, no pasa nada. No Doña pasa Carmenza, ¿usted le cree al ELN? Difícil porque no les veo como esa responsabilidad. Porque si ya iniciaron, y creo que ya han hecho diálogos para poder iniciar con ese proceso de paz, pero mire lo que estamos viviendo. Sigue la guerra, hay muertos a diario. No, paz no hay, paz total no la hay, no la hay. ¿Con qué cabeza, qué personas viendo que están en diálogos, pero no les importa, van y matan? No, paz no hay. Hay daño.
Obviamente esto es muy duro y muchas mamás del otro lado también están sintiendo y viviendo esto, que han sido víctimas de este conflicto y de esta guerra. ¿Ustedes qué les dirían o qué se dirían entre ustedes, habiendo pasado cada una por el dolor que están pasando como esposa, como madres de personas que se fueron por cuenta de esta horrible guerra? ¿Qué se dirían ustedes? Doña Carmenza, ¿qué le diría Blanca? ¿Qué le diría María? Que empecemos a trabajar en un proceso, en primera medida de sanación, porque nosotras no ha sido fácil sanar todas estas situaciones y donde en nuestros territorios buscar ese ambiente de que hagamos trabajos en unión con las comunidades para que empecemos como a sentir como ese un poco de tranquilidad, porque no la tenemos, porque mientras nosotros no tengamos una verdad íntegra, una justicia, no repetición, porque es que lo que se está viviendo en este momento se está repitiendo todo el tiempo, o sea, es... Doña Blanca, tiene usted a dos mujeres al lado suyo que han pasado un dolor muy parecido, si no igual al suyo. ¿Qué les dice? Darnos fortaleza y perdonar, aprender a perdonar, porque nosotros, bueno, la señora aquí es sincera. Yo en parte con ella estoy un poco de acuerdo. En una universidad yo decía también que en Colombia no iba a haber paz. Mientras en Colombia no nos unamos todos a que haya una paz, a querernos nosotros mismos, a querer al prójimo, no va a haber paz. Porque si yo a usted, yo estoy acá y yo a usted lo miro con rabia, no hay paz en mi corazón. Entonces, si nosotros no tenemos la paz aquí, en nuestros corazones, nosotros no vamos a tener paz. Porque si yo estoy llena de odio, no voy a poder perdonar a los que me hicieron daño. Ahora, eso toma tiempo. Usted misma nos decía que al principio usted decía no hay paz posible. ¿En qué momento usted dice hay que perdonar y hay que sanar como nos está diciendo? En el momento en que la Comisión de la Verdad y la JEN nos unieron con los victimarios de nuestros hijos, de los falsos positivos. ¿Qué momento tan duro debió ser ese, no? Fue duro y en el momento en que nos reunimos con estas personas les dijimos muchas cosas. Hubieron madres que querían coger a estas personas, pero en el momento en que empezamos a tener contacto con ellos, a hablar con ellos, como que se nos fue quitando de pronto esa rabia, ese odio, nos apretamos las manos. Yo fui una que yo tomé la decisión de perdonar a los que me mataron a mi hijo. Me acuerdo que doña Carmenza no le quiso dar un abrazo, con una razón muy poderosa además, a Sandra Ramírez, hoy senadora de las FARC. Ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad. ¿Usted ya pasados algunos meses después de ese evento, le daría ese abrazo o todavía no? Todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primera medida tengo que hacer un proceso. En algún momento ella me llamó a ofrecerme trabajo de afuera para mis hijos o para mí, pero no estábamos preparados para aceptar una situación y trabajar con ellos directamente. Entonces, eso fue lo único. Doña María, en el caso de doña Blanca y de doña Carmenza, pues han pasado años, casi 15 años o más de 15 años. En su caso han pasado apenas unos días. Pero ¿usted qué les diría oyendo estas reflexiones que se plantean? En este momento mi pensamiento es muy diferente al de ellas, muy diferente. ¿Por qué? Porque mi pensamiento y todo está en dolor, angustia, todo lo tengo a flor de piel, como el cuento, ¿no? Sí. Pero no, o sea, en este momento a mí me pueden decir lo que me digan, yo no acepto. Exacto. Sí, yo no voy a aceptar. Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque no veo justificación de nada por ningún lado de matar, de hacer, y un gobierno que no se manifiesta, no pone la cara, no dice nada, está escondido, no sé qué le pasa a él. Usted pudo ver al ministro de Defensa hace poco, ¿no? Pero en la funeraria, cuando estábamos allá, él fue, me pregunta, ¿usted qué le pide al gobierno? ¿Qué le puedo yo pedir al gobierno? Devuélvame a mi hijo. Yo no se lo entregué a usted como me lo entregan a mí. Yo se lo entregué
mi amor, me mato trabajando. Papito, para darle gusto, vaya, sírvale a un país. ¿Para qué? Para que vengan y me digan, ¿qué le pide usted al gobierno? Por favor, entrégueme a mi hijo caminando, sonriendo, orgulloso de un país, no en un cajón, dejándome sola. ¿El presidente ha dicho algo? No. Nada. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con ella si me perdonan y me disculpan. Tranquila. No, tranquila. Porque mi dolor y lo que yo siento Se respeta. Totalmente era comprensible, mi doña hijo, María. la Cuba, era el todo para mí, el todo. ¿Ha habido justicia, algo de justicia en los casos de ustedes dos? No. ¿Sí ven? Doña ¿No? Blanca. ¿Justicia? Bueno, en el caso mío, la lucha que nosotros llevábamos era saber una verdad. Cuando estábamos al principio, que estaban los procesos en la justicia ordinaria, yo era una que decía, yo quiero que estas personas vayan donde tienen que ir, paguen por lo que hicieron con la muerte de mi hijo, porque son asesinos. Fue pasando el tiempo, ya los procesos pasaron a la JEP. Yo era una que decía, no quiero que mi proceso vaya a la JEP, porque hay una impunidad muy berrionda. Fueron pasando los años, fueron pasando. Ya al darnos cuenta, la JEP, que nos empezaron a preparar con estas personas y a darnos cuenta de lo que estaba pasando, empezamos a tener un poquito más de confianza en la JEP. Pero ya logramos lo que queríamos, lo que el señor Uribe no dijo, que era lo que yo esperaba. Señora Blanca, su hijo no era un guerrillero, pero ya ahorita sí se pararon ante los medios de comunicación, ante todo 16 integrantes de toda esta jurisdicción, de todo este montón de gente culpables de la muerte de todos los muchachos de Colombia, que lo hicieron pasar por falsos positivos. Señoras, yo de nuevo les agradezco estos minutos con Noticias RCN, con los televidentes. Y termino como comencé, diciéndoles que les abrazamos desde el corazón, que nos duele lo que ha pasado con cada una de ustedes y que entendemos obviamente el sentimiento y el momento que está viviendo cada una de ustedes. Si tan solo en este país oyéramos más a las víctimas y mucho menos a los victimarios, seguramente las cosas serían distintas. Diferentes. Muchas gracias a las tres. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Por favor, doña María. A mí me gustaría que si se pudiera como poder hablar con el presidente, porque yo digo que él tiene que dar una respuesta a 10, 11 familias que estamos sufriendo, que perdimos nuestros hijos, fuera la cantidad de jóvenes que han muerto por culpa de esto. Pero a mí sí me gustaría que el presidente diera la cara. Dijera, Vamos a buscar ese espacio. dijera, mire, Yo le ayudo a que eso en la medida de las posibilidades se dé. Sí. Y aquí pues lo está diciendo usted y seguramente lo estarán viendo personas del gobierno que pueden facilitar ese encuentro. Vamos a intentarlo, doña María. me gustaría, porque hay familias destruidas. Mi familia se destruyó totalmente. Está destruida. Claro. Señoras, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. a Lo ustedes decimos por la aquí y invitación. hoy sí con mayor razón. Hablando siempre nos va mejor. Sí, señor. Muchas gracias. Doña María, gracias. Muchas gracias. ¿Soy yo? No, soy este diálogo. Muy amables.